¿Cómo están? Estoy de regreso. Les habla su amiga Shirley desde Nueva Zelanda. Hoy vamos a hablar algo importante si tú quieres viajar al exterior, que es con quién vas a tramitar tus papeles, cómo hacerte asesorar de la forma correcta para que no te engañen. Aquí les cuento algunas cosas que les pasó a algunas personas que llegaron o que viajaron al exterior. Vamos a tomar mucha atención con este video si tú quieres ir al exterior. ¿Qué es lo que primero tienes que hacer antes de querer irte a otro país? Bueno, ya tienes la idea de qué país quieres ir. Y lo voy a volver a repetir. Ya les comenté, si vieron mis otros videos, igual ahí les explico qué es lo que tienen que hacer. Primero, investigar el país, el clima y todo eso para que puedan ustedes saber cómo es realmente si te afecta o no a tu salud y todo eso. Les dejaré aquí un video para que ustedes puedan guiarse en ese tema que son qué es lo que tienes que saber antes de viajar al exterior. Pero hoy vamos a hablar específicamente ¿por qué tienes que asesorarte bien con quién hacer tu trámite para viajar al exterior? Porque en estos casos ahora y todo esto con el internet, que te facilitan muchos información como nosotros, todos los que hacen videos y te ayudan a asesorarte o a orientarte prácticamente. Entonces, hay también estafas, hay también gente mala que te puede engañar y demás. Lo que tienes que hacer cuando ya tengas el país definido para irte, entra, investiga qué agencias hay, qué empresas pueden encontrar confiables para que tú puedas trabajar con ellos y puedan ayudarte en todo ese proceso. Luego, tienes que ver, entrar a las páginas de latinos en tal país, latinos en tal lugar, grupos y demás comunidades. ¿Por qué? Porque al leer todas esas experiencias que ellos tienen en otro país, tú ya te vas guiando cuáles son tal vez las ventajas y desventajas que te favorecen a ti, ¿no es cierto? Y también puedes ahí asesorarte con qué empresas trabajar, porque muchos te van a recomendar esta, te van a recomendar esta otra, porque esta sí, porque esta no, o algunos hacen sus trámites solos también. Si tú puedes hacerlo solo, igual está bien, pero si lo ves muy complicado, para eso hay personas y empresas autorizadas que tienen un certificado que les da el gobierno para que puedan hacer ese trámite y asesorarte en todo ese proceso para que puedas irte a otro país. Y estos son los advisors en este país, en Nueva Zelanda, que hay muy buenos recomendados que te pueden ayudar con ese proceso. También hay personas que te puedan guiar, o sea, orientar, así como yo lo hago y tengo algunos videos que te oriento cuáles son los pasos que tú podrías seguir, pero más a fondo que realmente quieras hacer un trámite, yo te voy a orientar también o guiarte donde una persona que está más capacitada a fondo en eso para que tú puedas hacer tu trámite. ¿Por qué? Yo te digo a grandes rasgos, estas son las posibilidades, estas opciones tienes, te puede convenir esto, tal vez, no sé, pero a grandes rasgos. Ya es muy diferente que realmente ya estés decidido a hacerlo y si ya tú entras a la página y para ti es fácil y tú lo puedes hacer solo, está bien. Pero si no, contratas a una persona, un advisor que está calificado en esa área y puede asesorarte de mejor forma y está día a día con los cambios que suceden en inmigración de cualquier país que sea, ellos te van a orientar. Pero antes de eso, investiga con qué empresa tú quieres trabajar, con qué persona tú quieres trabajar para que no gastes tu dinero en vano, para que no estés perdiendo el tiempo y sea una persona quien te pueda guiar de la mejor forma en hacer ese trámite. ¿Por qué te digo tanto que tengas cuidado en esto? Porque hay personas malas, malas de corazón, malas, no sé ni por qué son malas, no sé por qué hacen estas cosas en vez de ayudarte
cuando saben que tú también quieres venir a otro país tal vez a surgir, ya sea por tu familia o por ti mismo o demás, ¿no? Cada persona tiene su propia historia. Entonces ellos lo único que buscan es lucrarse ellos mismos nada más y cobrarte dinero sin realmente ser unas personas autorizadas para hacerlo. De que lo pueden hacer, lo pueden hacer, pero ¿qué te garantiza a ti para después decirle, mira, tú me has dicho esto, 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 y no ha sido así, que no sé qué? Obviamente no te garantiza nada porque nadie te lo recomienda, no tiene buenas experiencias ni nada y que luego te abandone y te deje al olvido por X y Z motivos y no te dé explicaciones de nada. O sea, que sea una persona de la nada que haya aparecido y que te diga, sí, esto es así, 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 y yo te ayudo sin realmente saber lo que a ti te pueda convenir. En cambio, un advisor autorizado que está al día con el detalle, escuchando tu caso y todo lo que tú tienes para poder irte a otro país y poder hacer ese trámite, te va a orientar de la mejor forma, cuál es la mejor forma para que vengas, qué necesitas, o esto te conviene, esto igual no te conviene, a fondo, más a fondo. ¿Para qué? Para que puedan posiblemente tener más certera la visa aprobada, porque ellos están más al día a día con eso. Entonces te voy a contar una historia que pasó recientemente, que llegaron unas personas a Nueva Zelanda, pero esta persona se guió por alguien que estaba haciendo igual videos así para venir aquí al país orientando y sigue, creo que lo sigue haciendo. Espero este video le llegue a ella y decirle que no seas mala. Sabes que ellos igual están viniendo por algo bueno, por querer superarse y todo eso. Si quieres ayudar, hazlo de buen corazón, explícales bien. Y si no sabes, no te metas, no perjudiques a las personas que quieren hacer algo bueno para salir de su país o para conocer, pero no les perjudiques si no estás bien informada o informado, como sea. Entonces, ¿qué pasó? Que este muchacho agarró y le encontró solo a ella y no se informó con otras personas, no se guió para saber si realmente es una persona que te pueda decir, sí, yo he hecho mi trámite con ella, sí, ella me ha ayudado, sí, he llegado así, me ha orientado y hemos hecho todo eso. No se informó muy bien, nadie la conocía, nadie sabía de su existencia. Debe haber también personas que lo pueden hacer de muy buena fe, de muy buen corazón, de que no todas son iguales, pero en este caso fue un poco diferente porque esta persona le dijo que le iba a ayudar a venir, sí le ayudó, pues es una cosa que te ayuden y otra cosa es cobrar, ¿no? Y estás trabajando cuando estás cobrando, es muy diferente a que solamente te ayuden. Entonces esta persona le dijo que iban a hacer todos sus trámites y todo. Y este otro amigo, emocionado de que querer salir del país, tal vez querer irse a otro país y esa adrenalina que sí lo voy a hacer y me va a ayudar y todo eso, no se asesoró por más cosas, no se asesoró de las posibilidades, las mejores posibilidades que él podía tener. Bueno, este muchacho hizo sus trámites con ella, pero ella le dijo que una vez que llegue al país, o sea, ella solamente le dijo, haz tu trámite con una visa de turista y una vez que llegues al país vas a conseguir trabajo, vas a poder trabajar donde sea, y luego cambias tu visa rápido, no va a haber problema, es fácil, es fácil. Vente con esta que es la más barata, puedes venirte con esa visa, está bien, pero ¿cuál es el problema? Que si tú te vienes con una visa de turista, no puedes trabajar. Bueno, en este país, Nueva Zelanda, no hay mucho latino, te puedo decir, como digamos si te vas, creo que por lo que me contaron y también escuché a otros países como Estados Unidos, no sé, que hay tanto latino que te ayudan o vas y trabajas aunque no realmente te pagan lo que debería ser por lo que me contaron, o algunos sí, pero no todos.
Entonces, porque no tienes una visa permitida para trabajar, entonces es un poco, te ayudan, pero porque hay hartos latinos y hay hartas empresas, pero en este país, en Nueva Zelanda, si tú eres de un país latinoamericano y estás viniendo aquí pensando que te vas a conseguir trabajo, como dicen, bajo la mesa y te van a pagar porque, ay, sí, se puede, en todo ello se puede hacer eso. No, realmente no es así como parece. Te vas a venir y aquí no hay mucho latino y peor si no tienes inglés, no vas a poder conseguir un trabajo, no te van a dar un trabajo legal donde ese trabajo legal te ayude a conseguir otra visa. ¿Por qué? Porque aquí no quieren arriesgarse a dar un trabajo a una persona que no tiene sus papeles porque se perjudican si les encuentran y es complicado, las multas son muy altas, te pueden cerrar el negocio y muchos problemas, ¿no? Entonces no se arriesgan y peor las personas de este país, peor las empresas grandes, por una persona no van a querer perder todo su negocio que les cuesta levantar y latinos casi no hay. Hay pocos y los que tienen sus negocios tampoco van a querer arriesgarse. Así que no pienses que vas a venir y vas a poder trabajar bajo la mesa porque es complicado. No vas a poder encontrar tan fácil y peor si no tienes inglés. Entonces, ¿qué pasó? Continuando con la historia, ¿no? Esa muchacha le dijo que podía venir con una visa de turista y aquí iba a conseguir trabajo, que iba a llegar a su casa, que ella le iba a ayudar, que le iba a recoger del aeropuerto, que todo y todo, le planteó todo muy bonito. Y el muchacho estaba tan emocionado, todo consiguió todo el dinero que tenía, justamente aplicó a una visa de turista y le dieron una visa de turista por un año. Sí, por un año le dieron, yo hoy sí le dieron una visa de turista por un año. Entonces, para que le hayan dado una visa de turista por un año, él pudo demostrar que tenía solvencia económica o que se podía quedar y todo lo demás. ¿Cómo un año? O sea, ¿qué vas a hacer con una visa de turista por un año sin inglés más? Y pensando que ibas a conseguir trabajo. Y es que me da rabia. ¿Cómo esta amiga le va a decir que se venga como una visa de turista cuando sabe que aquí es complicado conseguir trabajo con una visa de turista, sí, y menos sin inglés? Entonces, si ella sabía, o sea, si él podía demostrar solvencia económica, lo mejor que podía haberle asesorado y con un historial de trabajo que tiene bueno en su país, podía haberle asesorado diciendo que venga con una visa de inglés, que venga a estudiar inglés para que así pueda tener él unas 20 horas de trabajo legales a la semana que te da el gobierno para que tú puedas trabajar. Y esas 20 horas legales que te dan para trabajar, eso te ayuda para que tú puedas conseguir un sponsor y cambiar tu visa de trabajo a una visa de trabajo, tu visa de estudiante. Pero esas 20 horas te va a servir para poderte mantener en el país, para tu alquiler, para tu alimentación, para tu gasolina, para todo eso. Te ayuda, te ayuda. Pero entonces ella no, le dijo, como hacer una visa de turista es tan fácil, agarró y ella le dijo, no, yo te hago la visa de turista y eso, y ya, vente. Pero no le importó cómo él realmente iba a estar en el país, cómo iba a vivir o cómo iba a pasar todo ese proceso, porque no le importó nada. Investiguen para que no les pase esto. Entonces llega un momento donde este muchacho me habla y me dice, me cuentan otras personas que había llegado de cierta forma y que, no sé, hay que ver cómo que asesorarlo, qué tiene que hacer o cómo tiene que hacer, orientarle y demás. Entonces me pongo en contacto con él y le digo qué ha pasado, así que me cuente todo, porque justamente este muchacho cuando llegó al país, yo no estaba en el país, me fui de viaje a Bolivia y no y me habló a mi página, sí me habló, pero no, pero él me habló cuando ya estaba aquí dentro del país, qué bus tengo que tomar, cómo puedo hacer para aquí. Entonces le expliqué igual a grandes rasgos y le dije que no estaba en Nueva Zelanda, que entonces que me encontraba afuera, pero no me dijo él más nada, ¿no? Y yo supuse que había llegado como
así como visa de, no sé, no tampoco tuve mucha, no le pregunté mucho porque él me estaba diciendo y no interrogarle, ay, ¿qué haces, qué no haces y cómo todo eso, ¿no es cierto? Por respeto y todo, si te cuentan y te empiezan a decir, ya ahí vas con todo para seguirles orientando. Y me preguntó solamente qué bus puedo tomar y qué línea de teléfono es la que puedo conseguir. Entonces le expliqué eso y ya perdimos contacto. Pero cuando regresé ahí ya me empiezan a decir, mira, Shirley, te contamos y no sé qué. Y por eso hago este video para orientar a otras personas que no se dejen guiar mal, no se vayan con una sola persona, investiguen, consulten a varios y recién saquen una conclusión con quién van a trabajar. Bueno, volviendo al tema otra vez que ya me crucé de lugar, es que esta persona le dijo así, vente, y sí, sí le ayudó a hacer el trámite para que venga con una visa de turista, sí le pagó y le pagó como si fuera un advisor, como una persona autorizada para hacer ese trámite, le cobró. Obviamente sí pudo llegar al país aplicando una visa y todo. El muchacho entonces más bien agarró y en un Airbnb alquiló un cuarto para quedarse hasta que pueda contactarse con esta muchacha que no le fue a recoger al aeropuerto, que le dijo que sí le iba a ir a recoger y que ella le iba a orientar cómo moverse en Nueva Zelanda y demás. Entonces se quedó ahí, pero cuando ya no tenía, se le fue yendo el dinero y no podía contactarse con la muchacha porque no le contestaba el teléfono, ya salió del lugar y no tenía dónde quedarse. ¿Qué pasa? Llega a contestarle la amiga al teléfono y le dice que no, no he podido y que no sé qué y todo ese drama, vas a disculpar y todo. Pero, y le dice, ah, sí, 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 vente a mi casa, ya, ven a mi casa y ya vamos a ver qué hacer. Ya, entonces el muchacho se salió de la casa, esa donde vivía, con su maletita y todo, y está yendo buscando el bus y demás para poder ir donde ella le indicó. ¿Qué pasó? Que le vuelve supuestamente a llamar la muchacha y le dice, ¿sabes? Vas a disculpar, no te voy a poder ayudar porque me estoy yendo de viaje. ¡Ting! Chao, le colgó y todo. No supo más de ella, él le volvió a llamar, no le contestó y ya no le contestó y ya no. O sea, ya desapareció. O sea, qué mala gente que haga eso, cómo te atreves a querer así hacer a estas personas que están viniendo tan lejos, con nuevos sueños y todo eso. O sea, ¿cómo? ¿No? Tengan mucho cuidado de no encontrarse con estas personas, investiguen bien de que hay empresas que te ayudan y te van a recoger del aeropuerto y te dan una habitación, te asesoran todo un proceso de un buen tiempo, obviamente que no es gratis, todo igual es pagado, sí hay y sí lo hacen, pero estas empresas tienen en su página historias de personas con las que ya han trabajado, quienes dan su punto de vista, pueden investigar y saber todo eso, no a alguien que apareció de la nada y no tiene ningún, o sea, ningún comentario que hayan trabajado con ella o que sea una empresa, nada, o que no necesariamente sea una empresa, sino sea una persona que sí esté haciendo ese trámite, pero sí haya personas que digan que sí les han ayudado a ver videos o hablar, hasta te puedes comunicar con esas personas, mira, disculpa, tengo una pregunta, tú has trabajado con tal o tú has hecho algún trámite con esa persona, ¿cómo te fue? Contame tu historia porque quiero trabajar, igual, algo así, pues ahí te van a ayudar. Entonces, ¿qué pasó? Que el muchacho ya no pudo contestarle a ella y se contactó con la comunidad de su país y sí le ayudaron. Después o sea, hay gente de muy buen corazón que le dijeron, ven a tal lugar, aquí te vamos a dar un techo, te vamos a dar comida hasta que puedas tú orientarte o te podamos guiar. Sí hay esas personas, realmente son unas personas hermosas de corazón que siempre les va a ir bien porque son tan lindas de corazón. Entonces él fue, le dieron la acogida y ahí ya le pudieron orientar, ya está mejor, ya está haciendo su proceso, ya orientándose de lo que va a hacer en el país y cómo resulta. Entonces, después de todo esto,
regresé a Nueva Zelanda y me puse en contacto con el muchacho para saber, o sea, para poderle igual orientar un poco más de qué podía hacer. Y le dije que agarre, que, o sea, le dije, o sea, tu mejor forma es de que puedes aplicar una visa de estudiante y tengas 20 horas de trabajo para que puedas conseguir un trabajo legal y sea más fácil para ti poder trabajar y luego conseguir un sponsor, que es más o menos lo que procede, ¿no? Y, y él me dice que cuando él se vino con esa visa de turista que le dijeron que así y así, que puedes hacer, él consiguió el dinero. O sea, muchos lo hacen también. Consiguió el dinero para poder venir y poder hacer su extracto bancario y todo eso. Y ahora no tiene el dinero para poder aplicar a una nueva visa. Y para que pueda aplicar esa nueva visa, uno, el dinero, el curso, todo eso, el advisor que pueda pagar y que pueda demostrar que tiene igual otra vez la solvencia económica por los meses que se tiene que quedar, ya no lo tiene, lo tenía cuando vino con su primera visa, que eso le alcanzaba para hacer una visa de estudiante. Entonces, ¿a qué voy? Que miren, chicos, amigos, amigas, todos, tengan mucho cuidado con quién quieren hacer su trámite, con quiénes van a hacerse asesorar, investiguen bien quién es esa persona para que ustedes no pasen por todo esto. No es fácil llegar a otro país lejos de tu tierra, de tus cosas, de la gente que tú conoces, donde sabes dónde es bueno, dónde es malo, quién es buena, quién es malo. O sea, tú ya conoces tu tierra, pero cuando vienes a otro país no sabes realmente qué es lo que pueda estar pasando. Si voy por la izquierda, voy por la derecha, no sabes, ¿no? Te puedes guiar, obviamente, con el internet, pero te toma tiempo. Y y más, si tú no tienes un inglés con el que puedas más comunicarte, se te va a complicar. Y cuando vienes a otro país, desde el momento que entras a ese país y con qué tipo de visa, con cualquier tipo de visa que tú tengas, es como que tienes los días contados para tu siguiente visa, para tu siguiente proceso. O sea, no puedes perder el tiempo. Si vas a un país de habla inglesa o de cualquier otro idioma, vete preparado ya con una base de inglés, con una base del idioma que hablan en ese país para que no pierdas el tiempo y puedas conseguir un trabajo rápido y puedas moverte y poder ganar para poder sobrevivir en ese país. Porque ahí no es de que, ay, disculpe, no voy a poder pagar el alquiler o no tengo esto, présteme eso. No, estás en un país nuevo, todas las reglas son muy diferentes, todo es diferente. Entonces, asesórate bien, no te dejes engañar con estas personas que dicen que te puedan ayudar y llegado el momento no te van a ayudar. Investiga bien quién te está asesorando para hacer tus trámites. Hay empresas muy buenas con las que puedes trabajar, que son confiables. Guíate, que te recomienden qué empresas, habla con cada una de ellas y trabaja con la que más te dé confianza a ti, con la que más te sientas cómodo. Puedes hacerlo. No te dejes engañar, no te dejes engañar, guíate, tómate el tiempo, no es suficiente de que yo tengo el dinero y me voy. Bueno, si tienes el dinero te vas y puedes darte la vida de gastar y no importa y luego otra visa y otro país, ay, genial, lo puedes hacer, está muy bien. Pero si no, si estás viendo cómo irte a otro país, estás con poco dinero y demás, asesórate bien para que no pierdas el tiempo y peor no pierdas el dinero. Entonces, ¿qué pasó con este muchacho que me cuenta su experiencia y yo les cuento lo que le pasó para que no puedan cometer esos errores? Ahora él ya está paso a paso, está viendo cómo irse superando y poder llegar a una visa de estudiante y hacer ese cambio de trámite que le va a tomar un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene inglés, entonces tiene que prepararse más con el inglés. Otra cosa, que él, por ejemplo, tiene una base de trabajo, un CV bueno para trabajar en ciertas áreas que sabe hacer. O sea, tú sabes, todos sabemos muchas cosas. Pero ¿qué pasó? Él mandó su CV así, donde él veía trabajos que sí podía hacer, mandó y tiene experiencia. Le llamaron de algunas empresas para que vaya a trabajar. ¿Y qué pasó? Como él no tiene inglés, no podía comunicarse, no les entendía y ellos peor
sin inglés, no podía hablar nada, o sea, no le servía de nada lo que sabía hacer porque no tenía un inglés cómo comunicarse, cómo poder trabajar. Entonces, chicos, prepárense con tiempo, prepárense bien. Ya les puse ahí un video que les voy a dejar aquí para que ustedes vayan preparándose con tiempo para viajar a otro país. No vayan así a lo loco porque luego se van a encontrar con problemas para poderse comunicar, para poder trabajar. Vean eso muy bien. Otro tema, que cuando tú te vienes con una visa de turista, y quieres hacer un cambio a con una visa de trabajo directo, normalmente te piden experiencia. Y si tú no tienes esa experiencia para demostrar, y menos si estás con una visa de turista, se supone que no puedes trabajar en el país, no tienes horas permitidas para trabajar en el país. Por más que hayas trabajado donde hayas trabajado en el país sin horas permitidas y tú digas, no, pero yo he trabajado, ya sé cómo se hace, pero tú no tenías el permiso. O sea, eso no te sirve de nada para hacer un cambio de visa de trabajo, para demostrar diciendo, sí, he trabajado en el país. Te van a decir, ¿cómo ha trabajado usted si no tenía permiso de trabajo? O sea, ha trabajado ilegalmente y eso está mal, te va a perjudicar. No pienses que va a ser eso. En cambio, si tú tienes una visa de estudiante, perdón, y luego y tienes una visa de trabajo al mismo tiempo, entonces, esa visa de trabajo te va a ayudar para ganar la experiencia en el área que tú quieres trabajar o que tú tienes y experiencia, trabajas un poco en el país, en esa área, para que te puedan dar ese sponsor en esa área de trabajo. Te dan el sponsor si consigues el sponsor. Entonces, cuando estés haciendo tus papeles, ellos te van a pedir, ¿tienes experiencia en Nueva Zelanda? Sí, tengo experiencia porque he trabajado estos meses. Cuando yo estudiaba, al mismo tiempo trabajaba. He trabajado tantos meses en esta misma empresa. Puedo demostrar mi experiencia, que soy una persona responsable, puedo. Y entonces eso te ayuda para tu siguiente paso, para el sponsor y te puedan dar el trabajo. Así es como van, o sea, los procesos que les puedo explicar a grandes rasgos para que te ayude a ti a seguir haciendo tus cambios de visa. Entonces, amigos, guíense bien, no se hagan engañar, no se dejen engañar con estas personas que no les importa. Tú llegaste y a mí que me importa, ya le ayudé a llegar, sí, le ayudé que llegue, pero no ese es el punto final. No es de que llegas al país y se acabó, no, ahí recién empieza todo, cómo moverte, dónde ir, qué hacer, ahí empieza todo. Amigos, tengan mucho, mucho cuidado. Hay otro tema que les voy a tocar igual aquí que pasó otro amigo que igual me contó su historia que cuando se vino a Nueva Zelanda, en su país, en todos los países hay agencias que igual te tramitan para irte a otro país. Este es un punto importante que tomen en cuenta. ¿Qué pasó? Que a este amigo le explicaron, o sea, le asesoraron, sí, le hicieron una visa de estudiante con horas permitidas para trabajar. Está bien, sí, le dijeron en esta agencia. Vino, o sea, le aprobaron la visa y todo vino, llegó al país y ¿qué pasó? Que esta agencia no investigó, no averiguó bien que la escuela donde él iba a ir a estudiar era de categoría 2 y en esa escuela de categoría 2 el gobierno no te da las 20 horas de trabajo legales en Nueva Zelanda, 2 o categoría 3. Cuando son las escuelas de inglés de categoría 1, te dan permiso para trabajar. Entonces el muchacho llegó al país, tenía su visa de estudiante, supuestamente las 20 horas más para trabajar. Cuando él quiere sacar su IRD para poder trabajar, aquí necesitas eso para que te paguen. Entonces no podía sacar. ¿Por qué? Porque esa escuela era antes de categoría 1, pero la cambiaron a categoría 2 y cuando él llegó era categoría 2. Y eso, esa agencia de su país no sabía, o sea, no estaban bien informados para
para decirle que no, esta escuela sí, porque en esta no vas a poder trabajar y en esta otra sí. No sabía. Entonces el muchacho llamó a la agencia y la agencia se lavó las manos y les dijo, ay no, nosotros pensábamos que era la agencia de categoría uno o que la escuela era de categoría uno y que así podías trabajar. Seguro recién lo cambiaron el dato, recién cambió a categoría 2 y a eso se sale de nuestras manos, lo dejaron así. Lo dejaron así, el muchacho aquí con una visa de estudiante, eh, gastó su dinero para sobrevivir semanalmente, para su comida, no podía trabajar, gastaba su propio dinero. O sea, miren las cosas que pueden pasar. Hasta eso tengan muy en cuenta si van a aplicar a una escuela que sí sea de una categoría uno, que te den el permiso para que tú puedas trabajar, porque si no, llegas igual al país y no puedes trabajar y cuesta caro mantenerse en otro país y más si estás solo. Alquiler, comida, o sea, te va a costar y si no tienes ese dinero vas a gastar el dinero de tu bolsillo o si no, ¿y qué haces? ¿Qué haces en otro país solo? Y si no te alcanza el dinero y no vas a poder trabajar, te va a costar conseguir trabajo bajo la mesa, como se dice. Asesórate, no pases por esas cosas, no es tan fácil como parece, se te va a complicar y más si no tienes inglés, por favor, te recomiendo que te asesores bien. Hay agencias muy buenas con las que puedes trabajar, hacer tus trámites o si no vas a hacer con una agencia, investiga tú mismo bien, llama a la escuela, pregunta bien a inmigración directamente si quieres, pero asesórate para que no te engañen, no viajes en vano, no gastes dinero en vano, porque es harto dinero, tiempo que te perjudicas, tiempo que no vas a poder trabajar, tiempo que tu visa ya se va a ir acortando para la siguiente. Ve todas las posibilidades. Ahora, si tú tienes un buen inglés, tienes un buen trabajo que puedas demostrar, puedes hasta aplicar directamente a trabajos en este país, en Nueva Zelanda, desde tu país y te van a hacer una entrevista en videollamada, puedes comunicarte y si es bueno tu trabajo y es requerido en el país, te van a dar la visa directamente desde allá para venir con una visa de trabajo hasta aquí. Prepárate, prepárate, ven con una base de inglés para que no pierdas el tiempo en las clases, porque en las clases este país gana porque tú aprendas inglés y mientras vas aprendiendo, sigas tomando más cursos, más ellos van a ganar porque sigas en el curso. Entonces no te confíes, ay no, voy a ir a estudiar allá inglés y voy a aprender de un día a otro. No, ven ya preparado y ese inglés que vas a tener lo vas a ir puliendo más con las clases, pero no te vengas con que allá aprendo, me voy con cero inglés, vas a perder el tiempo, porque no vas a poder conseguir trabajo rápido, el inglés que vas a ir aprendiendo va a ser más lento porque te van a enseñar desde cero, poco a poquito, en cada clase, o sea, vas a perder tiempo para poder trabajar. Ven preparado, eso es lo que te puedo recomendar. Averigua bien con quién quieres trabajar, cómo va a ser tu proceso para hacer ese trámite. No te dejes guiar con una sola persona. Entra a las páginas de internet, investiga las empresas, la persona, quién es, qué recomendaciones ya tiene, con quiénes ya ha trabajado. Investiga todo para que no te engañen. Por favor, no tomes las cosas a la ligera. No tomes a las cosas a la ligera y me voy y ya se acabó todo. Hay gente muy buena, pero también hay gente mala. Eso es lo que puedo recomendarles. Bueno, amigos, que tengan un buen día. Ya saben, pueden ver mis videos. Ahí les recomiendo, les voy orientando poco a poco qué es lo que pueden hacer. Y si tienen alguna duda, igual, o si quieren trabajar con una agencia o algo, yo conozco agencias con las que he trabajado, con las que también he hecho trámites míos o de mi familia, que son muy buenas, recomendados para que puedan venir garantizados ustedes. Pregúntenme, yo les recomiendo, yo les paso el nombre para que ustedes puedan trabajar. Igual pueden preguntar en el internet cómo son esas agencias y demás, pero tengan mucho cuidado con quién van a trabajar, con quiénes van a hacer todo ese proceso. Bueno, les mando un gran saludo, cuídense, hagan bien las cosas, tómense su tiempo para investigar, que les va a ir muy bonito.
No es fácil, pero ya saben que tampoco es imposible. Así que mucha suerte, que estén bien, que estén muy bien y estamos aquí para contarles más historias. Ahí ya les dejo el próximo videito de qué se va a tratar. Chao, chao.